Santiago era un joven humilde que trabajaba día y noche, llevando agua para su pequeña aldea. Pero había algo que nadie veía. Cada vez que regresaba del pozo, su balde, roto y desgastado, dejaba escapar la mitad del agua. Y con cada gota perdida, Santiago sentía que también se le escapaba el alma. ¿Por qué todo lo que hago parece en vano?, se preguntaba con los ojos bajos mientras escuchaba las risas y las burlas de quienes no entendían su lucha. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si nunca logro conservar lo que cargo? El peso del fracaso aplastaba su espíritu, pero lo que Santiago no sabía era que su aparente defecto escondía un secreto poderoso, capaz de transformar su vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que, no importa cuánto lo intentes, nunca es suficiente? ¿Que tus esfuerzos se desvanecen sin dejar rastro? Entonces, quédate aquí, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tus propias batallas. Lo que parecía una pérdida, en realidad estaba sembrando algo grandioso. Y cuando Santiago descubrió la verdad, cuando por fin comprendió el valor de su camino, su vida nunca más volvió a ser la misma. Acompáñame hasta el final, porque esta historia puede ser justo lo que necesitas para encontrar tu propósito y entender que incluso los baldes rotos pueden regar jardines. Santiago bajaba la cabeza, avergonzado, sin fuerzas siquiera para responder. En el fondo, se hacía la misma pregunta: ¿para qué seguir? ¿Para qué tanto esfuerzo, si al final siempre me falta algo? Su vida entera parecía un ciclo de pérdidas, y ese balde roto era la metáfora más cruel de su existencia. Cada gota que se escapaba era como una oportunidad que nunca tuvo, un sueño que se derrumbaba antes siquiera de comenzar. Aún así, él seguía adelante. El sol quemaba su piel, sus manos, llenas de callos, aferradas al mango del balde, y sus pies descalzos. Ya conocían de memoria cada piedra del camino hacia el pozo, pero nada de eso importaba para aquellos que se burlaban de él. Ellos no veían su esfuerzo, solo veían su falla. «Jamás vas a llenar un cántaro con ese balde», gritaban los niños del pueblo, riendo a carcajadas, divirtiéndose a costa de su dolor. Santiago apretaba los dientes, conteniendo las lágrimas. Quería ser fuerte, quería demostrar que no era inútil, pero cada risa, cada burla, lo hacía dudar más de sí mismo. Una noche, sentado a la orilla del arroyo, mirando el reflejo tembloroso de la luna sobre el agua, susurró en voz baja: «Dios, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué todo lo que toco se pierde?» El silencio respondió. El viento sopló, frío. Sintió un nudo en el pecho, como si hasta el mismo Creador le hubiera dado la espalda. Pero Santiago aún no lo sabía. Algo estaba ocurriendo, algo que lo cambiaría todo. Santiago miró al anciano con desconfianza, sin entender por qué lo estaba invitando. ¿Qué podría enseñarle un hombre tan viejo y tan misterioso? Pero algo dentro de él susurró que debía volver. Tal vez era desesperación, tal vez esperanza, o quizás simplemente el deseo de ser escuchado por alguien que no se burlaba de él. Aquella noche apenas pudo dormir. Las palabras de don Esteban revoloteaban en su mente una y otra vez. ¿Qué podrá mostrarme? ¿Será solo otra ilusión? ¿Otra promesa vacía, como tantas que he escuchado? Intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que era absurdo. Pero la curiosidad y una extraña paz en el pecho lo hacían desear que llegara el momento. Al día siguiente, al caer el sol, Santiago tomó el camino que el anciano le había indicado.
El cielo se pintaba de tonos naranjas y dorados, y una brisa suave traía consigo el aroma fresco de tierra mojada. Don Esteban lo esperaba, sentado bajo un gran árbol, como si hubiera aguardado siglos por ese encuentro. «Viniste», dijo el viejo, con un brillo sereno en los ojos. «No sé por qué», respondió Santiago, bajando la mirada. «Pero estoy aquí». El anciano se levantó con lentitud y señaló el sendero que Santiago recorría todos los días con su balde roto. «Mira a tu alrededor», dijo con voz firme, pero cálida. «¿Qué ves?» Santiago observó, sin comprender. Vio lo de siempre. El mismo camino árido, la misma tierra seca, las mismas piedras que lastimaban sus pies descalzos. «Nada más que polvo y piedras», respondió con desánimo. Don Esteban sonrió otra vez. «Mañana, ven conmigo al amanecer. Te mostraré lo que tus ojos aún no saben ver». Y sin decir más, el viejo se alejó, dejando a Santiago con 1000 preguntas en el corazón. Esa noche, el joven volvió a casa inquieto. ¿Qué veía ese hombre que él no era capaz de notar? ¿Qué secreto escondía ese camino que había recorrido durante tantos años sin jamás prestarle atención? El misterio lo envolvía, y se dio cuenta de que, por primera vez, en mucho, mucho tiempo, esperaba con ansias la llegada de un nuevo día. Lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Santiago sintió un nudo en el pecho. Parpadeó varias veces, tratando de entender lo que sus ojos estaban viendo. Era imposible. Había recorrido ese camino todos los días, siempre lamentando el agua que se perdía, sin imaginar que, en silencio, esa misma agua estaba dando vida al inesperado. Flores de colores vibrantes bailaban con el viento. Sus pétalos brillaban con el rocío de la mañana. Había lirios, margaritas, pequeñas rosas silvestres, un espectáculo que contrastaba con la sequedad de todo lo demás a su alrededor. ¿Cómo nunca vi esto?», pensó, atónito. Don Esteban se acercó en silencio y colocó una mano firme sobre su hombro. «Tú te veías como un fracaso, Santiago, pero mira lo que produjo tu camino. Mientras te juzgabas inútil, Dios estaba usando tus pérdidas para crear algo hermoso». Las palabras del anciano retumbaron en su mente como un trueno. Toda su vida había creído que estaba marcado por el error, que todo lo que tocaba se desvanecía, que él no era más que motivo de burla y desprecio. Pero ahora, de pie frente a esa revelación, se sentía pequeño ante un propósito más grande de lo que jamás había imaginado. Yo nunca lo vi así», susurró, aún mareado por la belleza del jardín. Don Esteban sonrió. «Muchas veces pasamos tanto tiempo lamentando lo que nos falta que no vemos las bendiciones que dejamos en el camino. Lo que tú creías un defecto, Dios lo usó para dar vida. El balde no estaba roto. Estaba cumpliendo un propósito que tú aún no entendías». Santiago cayó de rodillas, el corazón desbordado, la garganta hecha un nudo. Por tantos años, se creyó un estorbo, un inútil, un alma destinada al fracaso. Pero ahí, ante la belleza que él mismo sembró sin saberlo, entendió. Dios obra de formas misteriosas. El viento sopló suave, como si la propia tierra susurrara una verdad que tardó toda una vida en comprender. Nunca fue un fracaso. Simplemente, nunca había mirado su camino con los ojos correctos, y las lágrimas corrieron por su rostro. Por primera vez, no eran de tristeza, eran de gratitud. Mientras regresaba a la aldea, Santiago sentía algo distinto, muy dentro de sí. Por primera vez, no cargaba solo un balde, cargaba un nuevo propósito. Su mente ya no estaba enfocada en lo que perdía, sino en lo que dejaba atrás, y no lo veía ya como fallas, sino como semillas.
que florecían en su momento. Al llegar al pueblo, notó las miradas de los habitantes, pero esta vez no bajó la cabeza, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque él ya no era el mismo. El peso de la humillación ya no lo aplastaba, porque ahora entendía que cada gota de agua que se escapaba de su balde era una contribución invisible a algo mucho más grande. Pasaron los días, y en lugar de esconderse o lamentarse, empezó a compartir su descubrimiento. Hablaba con los jóvenes, que, como él, se sentían pequeños e insignificantes. Explicaba a los mayores que incluso las pérdidas pueden servir a un propósito divino. Poco a poco, aquellos que antes se burlaban empezaron a escuchar. Entonces, ¿quieres decir que Dios puede usar hasta nuestros defectos para hacer algo bueno?, preguntó uno de los chicos que antes se reía de él. Santiago sonrió. No solo puede, ya lo está haciendo. Somos nosotros los que muchas veces no sabemos ver. Las palabras del joven tocaron el corazón de muchos. Personas que vivían atrapadas en su propio dolor empezaron a mirar sus luchas de otra manera. Aquellos que despreciaban a Santiago comenzaron a respetarlo, no porque se hubiera vuelto perfecto, sino porque ahora cargaba algo mucho más valioso que agua: la certeza de que cada uno de nosotros tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo. El balde seguía siendo el mismo, aún tenía sus grietas, aún goteaba, pero él jamás volvió a verlo como un símbolo de fracaso. Al contrario, ahora lo veía como un recordatorio de que incluso aquello que creemos nuestra mayor debilidad puede ser la herramienta más poderosa de Dios para transformar vidas. Su corazón, antes aplastado por el rechazo, ahora latía con gratitud, y su historia, antes marcada por el dolor, se convirtió en una fuente de esperanza para todos a su alrededor. El tiempo pasó, y aquel joven que antes era motivo de burlas se convirtió en un hombre respetado. Su nombre, que antes evocaba la imagen de un simple cargador de agua, ahora era sinónimo de esperanza. Santiago no solo transformó su propia vida, también ayudó a muchos a ver más allá de su propio dolor. Su historia se esparció, y personas de otras aldeas llegaban para escucharlo hablar. Cada palabra suya cargaba la fuerza de quien ha vivido, porque él conocía en carne propia el dolor de la humillación, la duda, y ese miedo silencioso de no sentirse suficiente, pero también conocía el poder de la transformación. Enseñaba que los planes de Dios no siempre son claros desde el principio, y que muchas veces la vida nos va moldeando a través de las dificultades. Explicaba que así como el agua que goteaba de su balde estaba nutriendo algo más grande, sin que él lo supiera, también nuestras lágrimas y nuestros fracasos pueden estar construyendo un propósito que aún no entendemos. En su pequeña casa, sobre un estante de madera humilde, reposaba el viejo balde roto. Santiago jamás quiso deshacerse de él. Lo miraba con cariño, porque ya no era un símbolo de vergüenza, sino de aprendizaje. Un día, un joven desanimado se acercó y le preguntó: ¿Cómo supiste que Dios tenía un propósito para ti? Santiago sonrió y señaló el balde. No lo supe, dudé, lloré, me enojé con todo, pero cuando dejé de enfocarme en lo que perdía y empecé a notar lo que estaba construyendo sin darme cuenta, entendí que Dios siempre me había estado guiando. El joven bajó la mirada, reflexionando en silencio. Entonces, Santiago colocó una mano sobre su hombro y le dijo con ternura: Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con tu vida. Cada gota de dolor, cada error, cada momento de duda, puede estar regando algo que aún no puedes ver. Así como yo, tú también puedes convertir tu dolor en un milagro. Y ahí, frente a un viejo balde roto y un hombre que había encontrado su propósito, una nueva vida
comenzaba a transformarse. Si alguna vez te has sentido como un balde roto, recuerda, incluso las fugas de la vida pueden regar los jardines del mañana. ¿Te gustó esta historia? Compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje. Hoy,